Hola amigos, una vez más con ustedes su programa El Esplendor de la Verdad. Les saluda como siempre Denises Oviedo. Pues bien, un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios, la doctrina de la iglesia a través de esta página El Esplendor de la Verdad y a través de las preciosas ondas de Radio María Nicaragua. Pues bien, estamos siempre con esta serie sobre los laicos de los últimos tiempos. Y hoy tenemos el tema número 3. Ya tenemos 2 temas anteriores. Y este es el tema número 3 que hemos titulado Sacerdocio Ministerial y Sacerdocio Común. Son 2 cosas muy distintas. Pues bien, pero antes de iniciar, vamos a acercarnos a la presencia del Señor. Mis ojos, mis pobres ojos que acaban de despertar, los hiciste para ver, no solo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal, ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, que no se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré, y mi llanto cesará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente, bienvenidos a todos los que nos están sintonizando en vivo a través de la página El Esplendor de la Verdad y a través de Radio María Nicaragua. Y a los que vayan a ver este video posteriormente, pues saludos a todos, que el Señor los bendiga siempre. Pues bien, hemos iniciado ya esta serie sobre los laicos de los últimos tiempos. Muchos se preguntaban, ¿cómo es posible que seamos los últimos tiempos? Pues sí, somos los últimos tiempos. Vivimos en los últimos tiempos desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay por qué asustarse. Vivimos en los últimos tiempos. Nosotros somos los militantes de la iglesia de los últimos tiempos. Y por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer. Y hemos dedicado esta serie especial para nosotros los laicos. Sí, vamos a hablar de hermanos religiosos, vamos a hablar de nuestros hermanos sacerdotes también, pero especialmente está dedicada a los laicos, que somos la mayoría dentro del pueblo de Dios. Ya tenemos el primer tema, que es el pueblo de Dios. Hemos explicado qué implica ser el pueblo de Dios. Y esa imagen de la viña, ¿se recuerdan? Todos nosotros pertenecemos, somos trabajadores de la viña y formamos parte de la viña, nosotros. También hemos hablado de que por el bautismo, se fue el tema 2, nosotros somos sacerdotes, reyes y profetas. Y claro que llamó mucho la atención en el programa anterior de que nosotros los laicos podemos ser sacerdotes también. ¿Cómo es eso? Y por eso es que vamos a ampliar en este programa esta diferenciación que hay entre el sacerdocio ministerial, que le compete a los ministros ordenados, y el sacerdocio común de los fieles, por el cual todos, por el bautismo, somos sacerdotes. Así que vamos a diferenciarnos. En este punto también es importante que no creamos que existe competencia, ¿no?, en cuanto a los miembros de la iglesia. Que entre los miembros de la iglesia hay unos que son más y otros que son menos. Que el hecho de que a una parte de los miembros de la iglesia se le llame jerarquía, eso no quiere decir que ellos estén en una posición superior de predominancia por encima del resto de los miembros. Tenemos que ser claros en eso y vamos a explicarlo.
Recordemos que laico, esto ya lo habíamos dicho, pero vamos a recordarlo. Laico viene del griego laos, que significa pueblo. Y es el estado general en la iglesia donde el cristiano bautizado es miembro del pueblo de Dios, pero no está consagrado. A diferencia del clero. El clero viene del griego kleroi, que significa parte, herencia. Y es el estado de estos miembros del pueblo de Dios que son ministros ordenados en la iglesia. Es decir, que son consagrados para ese ministerio. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? La mayoría somos laicos, pero también están estos hermanos, nuestros hermanos sacerdotes, obispos, el papa, los cardenales. Entonces ellos forman parte del clero. Ellos son ministros ordenados, a diferencia de nosotros. Nosotros no tenemos, los laicos no tenemos el sacramento del orden. No. Pero hay que recordar que por designio divino, la Santa Iglesia está organizada y se gobierna sobre la base de una admirable variedad, que formamos todos nosotros los miembros. Y es por eso que dice San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículos del 4 al 5. Pues, a la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y todos los miembros no tienen la misma función, siendo muchos, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos miembros de este cuerpo de Cristo. Y todos estos miembros tenemos funciones diferentes. Pero eso no quiere decir que unos miembros sean más importantes que los otros. No. En el cuerpo inclusive, ustedes me van a decir, ¿cuál es la parte de su cuerpo más importante? Algunos dirán, mis ojos, porque no veo. Otros dirán, el cerebro, porque no pienso. El corazón, porque si no, no existiría. Sí, pero cualquiera de los miembros de nuestro cuerpo es importante. Si a usted le cortan este dedo, ese miembro es importantísimo para usted. Hay gente que se deprime cuando le cortan un miembro de su cuerpo, una parte de su cuerpo, porque es importantísimo y uno sufre. Van a decir que no le va a doler, inclusive cuando le arrancan una muela a uno, eso duele, y hace falta una muela. ¿Cuántas veces no nos han arrancado una muela y nos hace tanta falta, ¿no?, esa muela? Y tan valiosa la muela, ¿no? Ahora están carísimas las muelas, las prótesis. Pues, de igual forma, todos somos importantísimos en este cuerpo de Cristo, porque tenemos funciones diferentes, pero son importantes. Algunos dirán, es que es más importante pensar, es que es más importante ver, es más importante el bombeo de la sangre en el cuerpo. Todo es importante, hermano. Aquí en la iglesia, todos nosotros, sus miembros, somos importantes. Si nos falta uno, nos falta algo. Y el cuerpo sufre. Y por eso es que dice San Pablo de que vamos a tener cada miembro una función diferente. Sí, está bien. Pero cada miembro está al servicio de los otros. Estamos interconectados. Todo nuestro cuerpo está interconectado. Sí, porque si a mí me duele el oído, todo mi cuerpo se siente mal. Si yo me golpeo la uña del pie gordo, ahí me va a doler y yo no voy a andar bien todo el día. De igual forma, cada uno de los miembros es tan importante y lo que le pase a un miembro involucra al otro, porque estamos interconectados y cada miembro le sirve al otro.
Mi cerebro le dice a mi mano que tiene que moverse para tomar, por ejemplo, un micrófono. Mi cuerpo, mis pies caminan para llevarme al lugar donde yo debo desplazarme. Todos somos importantes. Por tanto, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, amado por Dios, es uno. No son varias partes. Somos uno solo. Así dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 5. Tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Nosotros somos una sola iglesia, somos un solo pueblo de Dios. Y por lo tanto, eso de que hayan otras iglesias en otros lados no tiene nada que ver. Nuestros hermanos separados, ya le hemos dicho, forman parte de la iglesia católica, aunque ellos no quieran. Aunque ellos se resistan y digan, no, yo no quiero ser parte. Son parte. ¿Por qué? Porque ellos son bautizados. Los que son bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman parte de la iglesia católica. Aunque no quieran. Aunque les duela. No. Y es por eso que muchos vienen y dicen, mejor me vuelvo a bautizar, creyendo que eso les va a cambiar ese sello del sacramento del bautismo. Y no, para nada. El sacramento del bautismo imprime un sello. Y es por eso que cualquier miembro de otra iglesia que haya sido bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, perfectamente puede entrar a la iglesia católica y no necesita bautizarse. Así de sencillo. Porque somos una sola iglesia, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor. Esa es la unidad del cuerpo de Cristo, de este pueblo de Dios. Ahora, es común la dignidad de los miembros, porque somos parte del cuerpo de Cristo, todos tenemos dignidad. Y también hay una común gracia de filiación, común llamada a la perfección, es decir, a la santidad también, que vamos a tener un tema especial donde hablemos de la santidad. Una sola salvación, una única esperanza e indivisa la caridad. No hay, de consiguiente, en Cristo y en la iglesia ninguna desigualdad entre sus miembros, ya sean por razones de raza, nacionalidad, constitución social, sexo, preferencias políticas. No tiene que haber ninguna diferenciación de estos miembros, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios, decía San Francisco de Asís. Y San Pablo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 28, va a decir, no hay judío ni griego, no hay siervo o libre, no hay varón ni mujer, pues todos son uno en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí no hay diferenciación. Aquí dentro de la iglesia no es que los hombres son más importantes que las mujeres o que las mujeres sean más importantes que los niños. No, aquí dentro de la iglesia todos somos importantes. Y es por eso que toda la evangelización de la iglesia va dirigida a todos esos niveles, para todos los miembros. Aquí no es que el Papa y los cardenales son los más importantes y el resto pues, somos parte del pueblo que camina. No, todos somos importantes. Tan importante es usted como el Papa Francisco. Así de sencillo, porque así nos ve Dios. En su cuerpo, este cuerpo de Cristo. Ahora bien, San Agustín hace unas reflexiones al respecto y dice que David, ¿recuerdan? El rey David, en el Antiguo Testamento, él fue ungido rey. En aquel tiempo, dice San Agustín, se ungía al rey y al sacerdote. Eran las únicas dos personas a las cuales se les ungía con ese aceite, ¿no? Un aceite bien oloroso, riquísimo. Solo a ellos se les ungía. En estas dos personas, en el rey y el sacerdote, se encontraba prefigurado
el futuro único rey y sacerdote que es Cristo. Y es por eso que Cristo, ¿verdad? De ahí viene crisma, la unción con el santo crisma, de ahí viene, es de esa unción crismal, que viene de Cristo, al cual ya nosotros los bautizados tenemos acceso. No sé si sabrán que cuando nosotros somos bautizados, se nos unge, el sacerdote nos unge con el óleo sagrado. Y de esa forma nosotros somos sacerdotes y reyes también. Y es por eso, dice San Agustín, que no solo ha sido ungida nuestra cabeza, que es Cristo, sino también hemos sido ungidos todos nosotros que somos su cuerpo. Por ello, la unción es propia de todos los cristianos, mientras que en el tiempo del Antiguo Testamento la unción solo era para el rey y el sacerdote. Ahora estamos claros que nosotros, el cuerpo de Cristo, que todos hemos sido ungidos, por lo tanto, dice San Agustín, nosotros somos en Cristo, somos Cristos y Cristo. Es decir, somos uno. Y de cierta manera, la cabeza y el cuerpo, dice San Agustín, forman el Cristo en su integridad. Nosotros somos parte de Cristo. Y esto lo decíamos en el programa anterior cuando hablábamos de la vid. Y Jesús decía, yo soy la vid y ustedes son la rama. Forman parte. O sea, las ramas no son algo independiente de la vid, del tronco, ¿no? Son integral, están unidos. Así nosotros somos unidos a Cristo. Qué precioso eso, ¿no? Qué unidad más preciosa. Nosotros estamos vinculados en pertenencia, unidad conjunta a nuestro Señor Jesucristo. Los que pertenecemos a la iglesia, claro. Ahora, ¿cómo se da la participación de los laicos en la misión sacerdotal? ¿Cómo es posible que seamos sacerdotes? Esto ya lo habíamos explicado, pero lo voy a recordar. En el programa anterior lo explicamos, cómo que un laico puede ser sacerdote. Y decíamos que, citando la Lumen Gentium, en el número 34, que dado que Cristo Jesús, supremo y eterno sacerdote, quiere continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos, entonces Cristo vivifica a los laicos con su espíritu y los impulsa sin cesar a toda obra buena y perfecta. Pues a quienes asocia íntimamente a su vida y a su misión, también los hace partícipes de su oficio sacerdotal, con el fin de que ejerzan el culto espiritual para gloria de Dios y salvación de los hombres. Eso dice la Lumen Gentium, esta constitución dogmática del Concilio Vaticano II, donde nos dice, ustedes los laicos forman parte del cuerpo de Cristo y Cristo entonces también les da una gracia especial, el don de su espíritu, y también les da su oficio sacerdotal para que ustedes puedan elevar un culto espiritual a Dios en todas las cosas que hacen, para salvación de todos los hombres y para darle gloria a Dios. Y es por eso que tenemos que ser sacerdotes en nuestro hogar, en nuestro trabajo, llevando nuestras oraciones, intercediendo los unos por los otros. Ya todo eso lo habíamos explicado en el programa anterior. Y San Juan Pablo II, este santo papa contemporáneo, que Dios mediante en un futuro sea proclamado magno, San Juan Pablo II, en su exhortación Christe Fidelis Laici, en el número 14, decía que los fieles laicos participan en el oficio sacerdotal porque por el que Jesús se ha ofrecido a sí mismo en la cruz y se ofrece continuamente en la celebración eucarística por la salvación de la humanidad para gloria del Padre.
incorporados a Jesucristo, los bautizados, están unidos a Él y a su sacrificio en el ofrecimiento de sí mismo y de todas sus actividades. Nuevamente, San Juan Pablo II está en línea con el Concilio Vaticano II y con todos estos documentos, donde dejan clarísimo de que nosotros laicos también podemos ser sacerdotes. A los que nos están viendo a través de la página El Esplendor de la Verdad o la página de Radio María Nicaragua, recuerden que pueden enviar sus comentarios, sus dudas, ¿verdad?, a la página, y también pueden escribir al WhatsApp de Radio María Nicaragua. El WhatsApp de Radio María Nicaragua es el 8590-1457. 8590-1457. Ahí pueden enviarnos, los que están escuchándonos a través de Radio María, a través de las ondas de radio, el 8590-1457, pueden hacer sus consultas, sus dudas, sus preguntas. Bien. Pero aquí viene ahora, ¿cómo es eso entonces que los laicos pueden ser sacerdotes? Entonces, ¿es lo mismo ser un laico que ser un ministro ordenado, un sacerdote? No. Somos miembros diferentes con funciones diferentes. Así de sencillo. Los ministros, o mejor dicho, los ministerios que derivan del orden son básicamente los sacerdotes, y que la plenitud del sacerdocio está en los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Voy a explicar rápidamente esto. Cuando Cristo llama a los 12 apóstoles. Jesús tenía un montón de discípulos, dicen como 72 discípulos, pero Él llama, de entre los más allegados, por así decirlo, a 12. Estos 12 son los apóstoles, que son los obispos. Y los obispos actuales que tenemos, inclusive el Papa y los cardenales, que también son obispos, son sucesores de los apóstoles. Y la plenitud del sacerdocio está... ¿Dónde está? La plenitud del sacerdocio está en el obispo. Sí. Los sacerdotes, por así decirlo, también son ministros ordenados, pero no tienen la plenitud del sacerdocio. Es por eso que el obispo delega algunas cosas en los sacerdotes. Y los sacerdotes, lógicamente, son ministros ordenados, son sacerdotes, pero no tienen toda la autoridad que tiene el obispo, que es el sucesor de los apóstoles. Hay que aclarar un poco esa parte. Y ahí vienen también otros ministros ordenados, que son los diáconos. Que no es tampoco que el diácono sea de menor nivel, o como decía el Papa Francisco, los diáconos no son sacerdotes de segunda. No, el diácono es un ministro ordenado también, que pertenece al clero, claro, es un ministro ordenado, pero ya deja de ser laico, no es laico, es un ministro ordenado, pero que tiene funciones más limitadas que las del sacerdote. Porque, repito, la plenitud del sacerdocio está en los obispos. Así. Un ejemplo claro, por ejemplo, ¿quiénes eran a los que Jesús le dio autoridad para echar demonios? Los apóstoles. ¿Y por qué hay sacerdotes que tienen el ministerio del exorcismo? Porque esos sacerdotes han sido, ¿verdad?, delegados por el obispo para que, o sea, con su autoridad puedan ejercer ese ministerio. Así de sencillo. Porque un sacerdote no tiene la plenitud del sacerdocio como la tiene un obispo. Saludos, doña Nubia Palavicini, dice: gracias por tan importante tema que aclara nuestra responsabilidad como miembros de la Iglesia Católica. Sí, nosotros los laicos somos muy responsables de la misión de la Iglesia. Y esto lo dice, los documentos del Vaticano II. Inclusive nos van a decir que en Iglesia encontramos, en primer lugar, es cierto, a los ministros ordenados, es decir, los ministros que derivan del sacramento del orden. En efecto, el Señor Jesús escogió y constituyó a los apóstoles. Es lo que les estaba explicando. Y el documento Ad Gentes, en el número 5 del Concilio Vaticano II, dice que los apóstoles son el germen del pueblo de la nueva alianza y el origen de la sagrada jerarquía. Es a lo que le llamamos la jerarquía, ¿no? Los ministros ordenados forman parte de la jerarquía, que ahí están el Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos. Ojo, sí,
lo máximo en el orden sagrado es el episcopado, es decir, el ser obispo. No es que el máximo es el cardenal y el más máximo es el papa, no. Tanto el papa como los cardenales también son obispos. Así como los nuncios apostólicos, todos ellos son obispos. Sí. Y ese es el máximo nivel en el orden, por así decirlo. Pero el Papa Francisco es un obispo, por eso se le llama el obispo de Roma al Papa Francisco. Pues bien, ellos forman parte de lo que es la jerarquía. Ahora, con el mandato de convertir en discípulos a todas las naciones. Ese fue el mandato de Jesús. Evangelizar y ir a todos los lugares, ¿no? A proclamar la buena nueva. Y también el mandato de formar y de regir el pueblo sacerdotal. Ellos tienen, por así decirlo, el gobierno de la iglesia. Ahora bien, la misión de los apóstoles, que son los obispos, esta misión que el Señor Jesús continúa confiando a los pastores de su pueblo, es un verdadero servicio llamado significativamente diaconía. Y ahí viene la palabra diácono, que quiere decir servidor. En la Sagrada Escritura, esto quiere decir servicio, ministerio. Y es por eso que de ahí viene la palabra ministro, porque eso es un servidor. Un ministro sagrado no es el más, ¿verdad? No es el que tiene más poder y que todo el mundo tiene que hacer caso. No, es el servidor por excelencia. Que viene de la palabra, ¿verdad? Diaconía. Pues bien, vamos a hacer allá en Radio María van a hacer un corte musical. En este momento, los que nos están escuchando a través de Radio María, van a hacer el corte musical, pero recuerden que pueden escribirnos al 8590-1457, que es el WhatsApp de Radio María, para sus preguntas, sus dudas, ¿verdad? Cualquier comentario, si quieren enriquecer el programa con alguna reflexión, con algún contenido, pues estamos aquí a la orden. Y los que están sintonizándonos a través en vivo, ¿verdad? A través del Facebook Live de El Esplendor de la Verdad o de la página también de Radio María Nicaragua, nos quedamos aquí, ¿verdad? Hasta regresar después del corte. Entonces, en este momento vamos al corte musical y regresamos los que nos escuchan a través de Radio María. Bien, los que están con nosotros aquí en el Facebook Live, son unos cuantos, no son muchos, pero están con nosotros, seguimos conectados. Ya quisiéramos ser de esos youtubers que tienen miles y miles y miles, ¿no? de seguidores, pues bueno, así es la iglesia de Dios, ¿no? Un pueblo que camina entre dificultades. Y ya San Juan Pablo II escribió una carta donde decía el tercio milenio veniente, el tercer milenio que se aproxima, eso quería decir. Y él decía una frase que a mí se me quedó muy pegada para el año 2000. Hacia el 2000 en minoría. Y tal pareciera que sí, realmente que la Iglesia Católica estamos siendo cada vez menos. Y que otras iglesias están aumentando. Pero no, esa información es falsa. Si bien es cierto, los índices y los números de la Iglesia Católica en el anuario pontificio se publican, ¿verdad? Cada año la cantidad de católicos en el mundo, pues la cantidad de católicos en el mundo no ha disminuido tan abrasivamente como dicen. No. Pero tampoco quiere decir que las otras iglesias estén también desbordantes, para nada. Estamos sufriendo un tiempo donde las personas se apartan de Dios. E incluso la pandemia ha venido a ayudar a mucha gente que estaba apartada para que se acerque más a Dios. Algunos dirán, ¿en serio? Sí. Pues les cuento que durante la pandemia hay mucha gente que ha comenzado a rezar más. Hay mucha gente que ha orado más. Y católicos que antes no rezaban el rosario, ahora rezan el rosario. Para gloria de Dios, imagínense. Ahora, hay también otro sector que no quiere saber absolutamente nada con la iglesia, que no le interesa a Dios, y a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, pues no busca a Dios. Ya sabemos, pues recuerden que
Para el diluvio a mucha gente se le predicó, ¿no? Pero mucha gente decidió no subir a la barca y se ahogó en el diluvio. Mucha gente pasa lo mismo actualmente. Mucha gente no quiere subirse a la barca de la iglesia y salvarse. No les interesa. Muchas personas viven sus vidas y siguen viviendo sus vidas como si Dios no existe. Incluso en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, hay mucha gente que no le interesa saber nada de Dios. Hay mucho sufrimiento actualmente y necesitamos cada vez más estar cercanos al Señor, estar más unidos a Cristo, que es la vid, y nosotros somos sus ramas. Necesitamos tanto del Señor, pero muchos pues preferimos darle la espalda a Dios. Y eso es lo que sucede, ¿no? Que en tiempos más difíciles nuestra fe es probada. Y si nuestra fe es como blandengue, tibia, entonces caemos. Es cuando no estamos cimentados en la roca. ¿Se acuerdan? Este texto, ¿no? Cuando dice Jesús, aquel que pone, ¿verdad?, los cimientos de su casa sobre la roca, ese nunca va a caer. Esa casa no va a caer. Vendrán las tormentas, vendrán las dificultades y no cae. Muchos estamos ahí sostenidos por el Señor, teniendo firmes nuestros cimientos en la roca del Señor, que es Cristo. Y ahí vienen los diluvios, las tormentas, y nada que ver. Estamos aquí. Ya estamos de regreso con la señal de Radio María Nicaragua y estamos hablando sobre la diferencia entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común. Decíamos que el sacerdocio ministerial es aquel que tienen los ministros ordenados, que ya hemos hablado, ¿no? Los obispos, sacerdotes, diáconos. Y el sacerdocio común es el que tenemos todos los fieles por el bautismo. Los ministros ordenados tienen, ¿verdad?, la misión de servir a la iglesia, de pastorear al pueblo de Dios. Y lo hacen in persona Christi capitis. Este es latín. Eso quiere decir personificando a Cristo cabeza. Es por eso cuando un sacerdote está oficiando misa, no es el sacerdote el que está oficiando misa, es Cristo quien está oficiando la misa, quien está celebrando, quien está consagrando. Y es por eso que cuando entra el sacerdote que está revestido, ¿no?, él ya actúa inmediatamente in persona Christi, en la persona de Cristo, la persona de Cristo, Cristo que es cabeza del pueblo. Ahora bien, los ministros ordenados, antes que para las personas que lo reciben este ministerio, el Sagrado Orden, los ministros ordenados son una gracia para la iglesia entera. Dice la Lumen Gentium en el número 10 que los ministros ordenados expresan y llevan a cabo una participación en el sacerdocio de Jesucristo que es distinta a la de los laicos. No solo por grado, sino por esencia de la participación otorgada con el bautismo y con la confirmación a todos los fieles. Sí, todos somos sacerdotes por el bautismo, pero los ministros ordenados tienen una gracia diferente y lo es tanto en grado como en esencia. ¿Cómo es esto? Bien, el sacerdocio ministerial, dice el Concilio Vaticano II, que está esencialmente finalizado al sacerdocio real de todos los fieles y a este ordenado. Es decir, que el sacerdocio ministerial está hecho, ¿verdad?, y tiene la misión de servir al resto de los miembros, al resto de los sacerdotes comunes que formamos nosotros los laicos. Por esto, para asegurar y acrecentar la comunión en la iglesia, San Juan Pablo II
escribía en la exhortación Christi Fidelis Laici, en el número 22, decía que en el ámbito de los distintos y complementarios ministerios, los pastores, es decir, los ministros ordenados, deben reconocer que su ministerio está radicalmente ordenado al servicio de todo el pueblo de Dios, haciendo referencia a la carta de los Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Dice San Juan Pablo II, no se les olvide a los sacerdotes, a los obispos, al Papa, que su ministerio está radicalmente, oígase bien, no es que si quieren, no es que es opción, no, es radicalmente ordenado al servicio del pueblo de Dios. Es decir, ellos tienen que servir al pueblo de Dios. No es al revés, servirme, que me sirvan, no. Servir al pueblo de Dios. Y también el Papa San Juan Pablo II dice, los laicos también le llama la atención a los laicos. Los laicos deben reconocer que el sacerdocio ministerial es enteramente necesario para su vida y para su participación en la misión de la iglesia. Qué importantísimos estos aspectos, ¿no? Por un lado le dice a los ministros ordenados, ustedes recuerden que se deben a Cristo, a su iglesia, y su misión es servir al pueblo de Dios. Por eso se llaman ministros, quiere decir servidores. Y por el otro lado le dice a los laicos, y ustedes laicos, recuerden que el sacerdocio ministerial, es decir, los ministros ordenados, son necesarios para su vida y para la misión que ustedes tienen en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo, estamos unidos, enraizados en Cristo. No podemos andar unos por un lado y otros por otro. No podemos andarnos peleando los laicos con los sacerdotes, con los obispos y viceversa. No podemos estar haciendo eso. Esos escándalos de división entre el clero y los laicos no puede existir. No puede existir. Yo sé que vivimos tiempos muy difíciles, claro. Y no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Hay ministros que se desvían, lamentablemente. Obispos que se apartan de la doctrina, sí es cierto. Así como hay laicos también que se apartan de la doctrina, es cierto. Pero no por eso nosotros podemos hacer leña, como dicen, hacer fuego con la leña o con el árbol caído. No se trata de eso. Yo sé que hay predicadores que en su afán de profetismo denuncian, pero terminan agrediendo a los sacerdotes y a los obispos que actúan mal, sin darse cuenta de que se están agrediendo ellos mismos, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y si nosotros agredimos a uno de nuestros miembros, sufre todo el cuerpo. Así que esta no es cuestión de estar en guerra, en pugna, no. Esto es cuestión de servir, de ponernos al servicio de Dios. Nuestra cabeza es Cristo, simple y sencillamente. La iglesia es de Cristo. Nosotros solo somos los humildes viñadores. Ahora, la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, en el número 43, dice que de los sacerdotes, los laicos pueden esperar orientación e impulso espiritual. Miren qué importante es. ¿Qué necesitamos nosotros los laicos de los sacerdotes? Orientación e impulso espiritual. Necesitamos la administración de los sacramentos, que nos escuchen, que nos confiesen, que nos den dirección espiritual, que nos aconsejen, es decir, que nos den ese impulso espiritual. Eso es lo que necesitamos, y eso lo dice la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II hace más de 60 años. Pero, dice la Gaudium et Spes, no piensen, les dice a los laicos, no piensen que sus pastores están siempre en condiciones de poderles dar inmediatamente solución concreta a
todas las cuestiones, aun graves que surjan. No, no es esta su misión. Miren, esto es importante porque muchas veces los laicos esperamos demasiado de los sacerdotes. Sí, queremos que los pobres sacerdotes sean Superman, Batman y todo lo demás. Que ellos, además de dar misa, sean buenos predicadores, que sean buenos confesores, que sean santos, que sean pulcros. Hombre, no, pues si no podemos esperar tanto. No, hermano. Demos gracias a Dios que tenemos sacerdotes. Hay unos que son buenos en unas cosas y otros que son buenos en otras. Lo que necesitamos de ellos es su orientación y impulso pastoral, que estén acompañándonos. No necesitamos sacerdotes, pues, superhéroes, superhombres. No es eso. No es lo que tenemos que esperar. Y tampoco que nos resuelvan todos los problemas. Mi mujer me abandonó, me consiga mi otra, padre. No, eso no es misión del padre. Él te puede aconsejar. Al final nosotros tomamos nuestras decisiones. Necesitamos mucho del consejo de los sacerdotes. No nada más de una orientación en que nos digan solamente que tenemos que ir por ahí y ya. No, un momento también. Y en ese punto tengo que ser claro. El discernimiento de espíritus está tanto en el sacerdote como en el laico. Nosotros somos por el bautismo, también tenemos el Espíritu Santo. Necesitamos consejos de Dios, la atención espiritual. Eso es lo importante. Y no tenemos, como decía el documento, no esperar que los sacerdotes nos resuelvan todo. No. Si estás trabajando pastoralmente en una misión, por ejemplo, con niños de la calle, no esperemos que los sacerdotes sean los que lleguen a cocinar, lleguen a limpiar. Nosotros los laicos tenemos que hacer eso. Ellos tienen su función, nosotros tenemos nuestras funciones también. Ahora, dice la Gaudium Spes que que los laicos cumplen su misión, su propia función, con la luz de la sabiduría cristiana y con la observancia atenta del magisterio de la Iglesia. Nosotros entonces, a la luz de la sabiduría divina y observando la doctrina del magisterio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos un mensaje. Buenos días. Darling de Granada nos dice: bendiciones. Me gustaría que hablara de las personas que se preparan para ser ministro de la comunión. Creo que dice, la comunión para mí tiene que ser dada solo por los sacerdotes o diáconos. Ok, gracias, Darling. Dios te bendiga. Saludos a tantos hermanos allá en Granada. El Señor les bendiga, les proteja. Bien, vamos a tener un capítulo especial que habla sobre el apostolado de los laicos y cómo los laicos nosotros podemos servir en iglesia y todos los apostolados que hay. Dentro de esos apostolados existe el ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión, que lo pueden hacer los laicos y que está establecido por la doctrina de la iglesia. Entonces, sí, respeto su opinión, que dice que solamente los sacerdotes deberían repartir la comunión. Pero la iglesia, que ata y desata, autoriza que nosotros los laicos, ojo sí, que seamos instituidos, ¿verdad?, por los ministros ordenados, podemos ser instituidos ministros extraordinarios, que son cosas diferentes. Un extraordinario no es un ministro ordinario. El ministro ordinario es el sacerdote, el obispo, el diácono. El extraordinario es un laico que en un momento determinado puede hacer esa función de repartir, ¿verdad?, de dar la comunión. Y eso está aprobado por la iglesia. Pero vamos a tener un capítulo especial para saber qué alcances tiene un laico, qué puede hacer y qué no puede hacer dentro de la iglesia. Vamos a hablar del derecho canónico también, qué dice el derecho canónico. Así que faltan siete temas más y de entre ellos vamos a hablar de eso. Gracias, Darling, por tu aporte. Pues bien, les decía que la Gaudium Spes en el número 43 dice que los laicos que desempeñan parte activa en toda la vida de la iglesia no solamente están obligados a cristianizar el mundo,
sino que además su vocación se extiende a ser testigos de Cristo en todo momento en medio de la sociedad humana. Y a eso estamos llamados, a los laicos cumplir nuestra misión en el mundo, pero también los laicos podemos cumplir misiones dentro de la iglesia. Y como nos preguntaba Darling, esa puede ser una de las funciones, el ser acólito. Ya después vamos a explicar todo eso de los acólitos, ministros extraordinarios, los lectores, catequistas, todas esas cosas. Que hasta hace poco tiempo se creía que solamente los sacerdotes y las hermanas, las monjas, podían tener esas funciones. Pero no, los laicos también. El Concilio Vaticano II vino a establecer y puso claramente muchas cosas. Eso sí, con límites, ordenadamente. ¿Ya? Porque también no es cosa de que, bueno, yo hoy quiero leer las lecturas en la misa, porque ¿qué tiene? Si me dieron ganas de leerla hoy, pero un momentito, todo tiene que ser ordenado, tiene que haber un orden. El sacerdote tiene que instituir quiénes son los lectores. Inclusive para los catequistas, el Papa Francisco estableció que los sacerdotes tienen que escoger muy bien a los catequistas. Hizo un documento especial para eso. Porque antes, el que quisiera, ¿quién quiere dar catecismo? Y ponían a cualquiera, el ni modo, aunque no supiera. No tiene que ser así. Por eso vamos a tener un capítulo especial que se llame de la formación de los laicos. Este programa que están ustedes viendo, están escuchando, esto forma parte de la formación de los laicos. Pero van a haber unos temas especiales donde vamos a hablar de cómo los laicos pueden formarse, quién debe formarlos, dónde deben formarse. Esto es muy importante para que los manejemos todos. Porque muchas veces llegamos a la iglesia y no sabemos qué hacer. Es que como nadie nos dijo, es que como nadie nos invita, y somos así, ¿no? Si a mí no me dicen que lo haga, no lo hago, dicen. Pues no, pues los laicos tenemos que ser proactivos. Claro que sí. Ahora, ya para finalizar, San Pablo VI, Papa, en un decreto sobre el apostolado de los laicos, llamado Apostolicam Auctositatem, habla sobre la ayuda que debe prestar el clero al apostolado de los laicos. Habla algo muy, muy importante. Tenemos un mensaje. Me gustaría me aclare cuál es la posición de la Iglesia en cuanto a la fraternidad San Pío X, ya que ellos se proclaman tradicionalistas y siento que están en pugna con la Iglesia. Bien, esta comunidad le hablan de los tradicionalistas, ¿no? Hay una línea de seguidores de un obispo Lefebvre que después del Concilio Vaticano II, decidió separarse de la iglesia, se creó un cisma y ordenó sacerdotes y hasta obispos, ¿no? de esas líneas. Y ellos son llamados tradicionalistas. Ellos no están de acuerdo con el Vaticano II, no están de acuerdo con todo lo nuevo, ¿no? Los cambios que ha hecho la iglesia, la misa de cara al pueblo, la misa en lenguaje vernácula, es decir, que ellos creen que debe ser solamente en latín, y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces ellos han estado separados de la iglesia debido a que no están de acuerdo con la doctrina. Sí rescatan muchas cosas, ellos se dicen católicos y tienen ritos católicos, sí, pero no están en comunión perfecta con la iglesia. Así es. Más adelante voy a hablar sobre las asociaciones, sobre los ministerios, sobre las congregaciones, y voy a explicar un poco también sobre estos tipos de grupos que pueden estar al margen de la iglesia. Ellos, tal vez no les va a gustar esto que diga, ellos forman parte del pueblo de Dios, pero están caminando, como dicen, por otra ruta. Espero pues que le haya ayudado este comentario mío. No puedo profundizar más por el tiempo, pero más adelante, en uno de los temas que vamos a dar de esta serie, voy a tratar de explicar y ahondar un poco más en esa parte.
Pues bien, les decía que ya para terminar quería hablar sobre este decreto que habla sobre el apostolado de los laicos del Papa Pablo VI, de San Pablo VI. Y él decía: tengan presente los obispos, los párrocos y demás sacerdotes de uno y de otro clero que el derecho y la obligación de ejercer el apostolado es común a todos los fieles, sean clérigos o seglares, y que estos tienen también su cometido en la edificación de la iglesia. Trabajen pues fraternalmente con los laicos en la iglesia y por la iglesia, y tengan especial cuidado de los laicos en sus obras apostólicas. Miren qué importante esto que decía el Papa Pablo VI. Esto es doctrina de la iglesia. El clero, los obispos, los sacerdotes, los párrocos deben estar claros que los laicos ejercen también su misión y no deben prohibírsela, no deben limitarlos. Tienen que saber también que los laicos son parte de la iglesia y deben trabajar fraternalmente con ellos. Y deben tener cuidado, ¿verdad? Atención especial a las obras apostólicas de los laicos. Todas estas obras apostólicas tienen que ser acompañadas también por los sacerdotes. Todos estos ministerios para familia, para jóvenes, tienen que estar acompañados de sacerdotes. Los laicos los llevan adelante, lógicamente, pero hay un acompañamiento de los sacerdotes. De eso vamos a explicar también más adelante. Y finaliza diciendo San Pablo VI: elíjanse cuidadosamente sacerdotes idóneos y bien formados para ayudar a las formas especiales del apostolado de los laicos. En diálogo continuo con los laicos, averigüen cuidadosamente las formas más oportunas para hacer más fructífera la acción apostólica. Pues bien, también es importante que se elijan sacerdotes idóneos, formados para asistir a los ministerios laicales también. De eso vamos a ahondar más en otros capítulos de esta serie. Pues bien, hermanos, ya el tiempo nos ha alcanzado, esperando pues que el Señor les bendiga siempre, que ustedes estén unidos a Dios en oración. Háganlo a través de todos los medios católicos que tienen disponibles, especialmente a través de Radio María Nicaragua, escuchar esta radio que es una bendición. Y recordándoles que estamos todavía en el maratón y todavía puedes ayudar a Radio María Nicaragua, puedes ayudarla para que ella se extienda y llegue cada vez más y más a cada rincón de Nicaragua, para que podamos desarrollar más programas, para que podamos servirles mejor. Ayuden a Radio María Nicaragua. El Señor les bendiga por su generosidad. Pues bien, que el Señor pues les proteja, nuestra Madre Santísima les guarde de todo mal. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.